de Ciencias Sociales en la Unidad Educativa del Ejército en estas clases virtuales, ¿no? Hoy, 21 de abril del 2021. Bien, procedo a compartir pantalla en nuestra plataforma institucional en Microsoft Teams. ¿Lo ve? En Microsoft Teams. Bien, ahí estamos compartiendo pantalla. Excelente, bien. Me van a decir si ven mi pantalla, por favor. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí se ve, profe. Ya, excelente, excelente. Bien, entonces vamos a comenzar. Ya, esta es otra presentación, un poquito más amena, más interesante sobre el feudalismo, ¿sí? En la alta edad media. Sí, en la alta edad media. Miren, aquí por ejemplo, bueno, en esta presentación vamos a ver muchas imágenes que nos van a mostrar cómo era en esa época la sociedad, cómo era la realidad en esa época. ¿Sí? Fíjense, ahí podemos ver en la parte superior, miren, ahí es el castillo señorial, ¿sí? Es el castillo feudal donde vivía la familia del señor feudal, los dueños de las tierras, ¿ya? Miren, ¿qué podemos ver abajo? A ver, ¿qué podemos ver? ¿Cómo interpretan estos caballos con sus jinetes? ¿Cómo interpretan? A ver, a ver, Como a las ver. justas, profe. Sí, 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 está bien, ya. Una competencia, ¿no? Entre caballeros, ¿sí? Que montados a caballo, ya, obviamente el objetivo era que uno tumbe al otro, digamos, ¿no? ¿Sí? Y no era hasta morir, digamos, esto, ¿no? No sé si ha visto la serie Juego de Tronos, no está dando ahorita el cable otra vez. Ahí se ve, por ejemplo, mucho de la época de la Edad Media, ¿no? Claro que tiene escenas también muy fuertes, pues no les recomiendo verlo. Tal vez has escuchado, ¿no? Juego de Tronos, una serie interesante que habla sobre esta época, ¿no? Y donde se ve, por ejemplo, los duelos, ¿no? Como dijo tu compañero, las justas, ¿no? Y esto era, escúchame, esto era pues una atracción para la aldea, porque esta es una aldea, por ejemplo, ¿no? Donde la gente se distraía viendo este tipo de competencias, se dan cuenta de este tipo de duelos, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo con esta introducción, ¿ya? Al inicio del feudalismo, un poco repasando lo que habíamos visto, ¿no? Con la otra presentación, pero este es más, tiene más dibujitos, en otras palabras, lo que podamos entender mucho mejor y sea de mejor comprensión para todos ustedes, ¿no? Entonces, vamos a recordar que el feudalismo es un sistema político, económico y social, ¿sí? ¿Por qué político? Porque hay relaciones de poder, ¿no? Desde la monarquía, la nobleza, el clero, o sea, la iglesia católica, ¿sí? Pasando por los señores feudales, ya, las fuerzas militares, llegando hasta los siervos, los campesinos, ¿no? Entonces, había relaciones de poder, ¿no? No es que todos eran igualitarios y tenían el mismo poder, no, 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 la monarquía estaba arriba, ¿no? En la pirámide social que les mostraba la anterior clase. Por otro lado, es un sistema económico, ¿por qué? Porque va a basar su economía en qué hemos dicho, en qué, cuál era la base de la economía feudal. A ver, ¿quién recuerda cuál era la base de la economía feudal? Eso, la agricultura. Muy bien, eso no tiene que olvidarse, ¿sí? La agricultura, que era la base económica, ¿sí? Entonces, en base al trabajo de la tierra, en base a la agricultura, era pues donde iban desarrollando ya primero la producción en la tierra, ¿sí? Luego la cosecha, todo lo que implica la agricultura, ¿sí? Y la relación contractual, digámoslo así, ya entre lo que el señor feudal les daba a los siervos, porque ya se estaba dejando de lado el esclavismo, ¿no ve? Entonces los siervos tenían que tener una especie de paga. ¿Quién ha respondido? ¿Quién era? El apellido de la señorita que respondió, por favor. ¿Qué fue? De la Fuente, profe. De la Fuente. Muy bien, Daniela. Bien, siempre participando la Danielita. Bien. ¿Ya? Entonces, por eso económico. ¿Y social por qué? Porque obviamente va a haber diferentes clases sociales, ¿no? Desde la monarquía, que vamos a ir viendo más adelante en esta presentación. ¿Sí? Entonces, el feudalismo, ¿sí? Va a ser la característica más importante en el mundo europeo, ¿sí? En la Europa occidental entre los siglos 9 hasta el siglo XV. Ahora, también el feudalismo va a ser una consecuencia ya de la inseguridad y los movimientos de crisis y pobreza que siguieron a la muerte de Carlomagno. ¿Por qué? Porque, a ver, a la caída del Imperio Romano de Occidente, ya, a la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí?
Lo que va a pasar es que, bueno, pues los pueblos bárbaros van a comenzar a reclamar sus tierras y esto va a provocar una crisis y una inseguridad. Es por eso que van a surgir los reinos en Europa, ¿no? Los reinos en Europa. Uno, para sentar soberanía, digamos, ejercer control y hay propiedad de los territorios del ex imperio romano, para que obviamente los pueblos bárbaros no puedan apoderarse de estas tierras, ¿no? Ahora va a haber también una especie de acuerdos, ¿no? Entre los nuevos reinos y los pueblos bárbaros para que exista una especie de cogobierno, más o menos, ¿no? Pero no va a ser en todos los reinos que van a comenzar a emerger en Europa, ¿no? Y esto va a traer crisis y pobreza, porque ustedes saben que cuando nace un nuevo país, ya siempre en sus primeros años va a haber crisis, ¿no? Va a haber una población ya que va a buscar satisfacer sus necesidades y por lo tanto va a tener que tener una autoridad, ¿no? Una autoridad que obviamente les muestre, ¿ya? ¿Qué cosa? Les muestre el camino que deberían tomar, ¿no? El rumbo que deberían. ¿Se dan cuenta? Y por otro lado, se va a extender este sistema feudal a toda Europa, ¿no? ¿Sí? Entre la parte del Atlántico, que pueden ver aquí en el mapa, ¿sí? A ver, voy a subir un poquito más aquí, el Océano Atlántico, ¿sí? Desde las costas del Océano Atlántico hasta las llanuras rusas, ¿no? Hasta aquí, imagínense. Va a ser un sistema que va a tener bastante expansión en Europa, ¿no? Y entre las costas del norte del continente, ya los montes escandinavos están aquí, por ejemplo, muy cerca al Polo Norte, hasta el mar Mediterráneo, que está el mar Mediterráneo, ¿no? El mar que estaba en disputa, ¿se acuerdan? Tanto por griegos, por romanos, por persas, por los de Cartago, ¿se dan cuenta? Hemos visto en los anteriores temas, ¿no? Entonces, fíjense, va a ser un sistema social, político, económico que se va a expandir a lo largo y ancho de Europa, ¿sí? Ahora, por otro lado, ¿sí? Van a surgir también algunos rasgos importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que pasa la Edad Media, ¿sí? Va a haber un deterioro en el poder de los reyes en Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber primero, a ver, la relación de poder con la Iglesia Católica va a ser pues muy disputada, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, como les explicaba también anteriormente, la Iglesia Católica, ¿qué va, cómo va a querer sobreponerse al poder del rey? ¿Sí? El Papa le decía, por ejemplo, al rey, tú tienes el poder, pero para los asuntos del mundo. Yo tengo para los asuntos de Dios. Entonces el rey tenía más poder o el Papa tenía más poder que los mismos reyes, ¿no? Creo que les daba algunos ejemplos, ¿no? En el caso de matrimonios, por ejemplo, ya matrimonios ya pactados entre un reino y otro reino, entonces el rey tenía que autorizar. La sucesión del rey al príncipe, ya la corona, también el Papa tenía que autorizar. Y si el Papa no autorizaba, no había tal, no se ejecutaba eso que era planificado. Entonces va a haber una pérdida, ¿sí? En el poder político de los reyes. Por otro lado, el surgimiento de una clase social muy importante, ¿no? ¿Cuál es? Les había dicho también anterior, ¿cuál es esa clase social que va a tener poder económico? La burguesía, profe. Exacto, la burguesía. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Fuentes, profe. Bien, Ronald, bien, bien. La burguesía, ¿no? Es la burguesía que va a tener poder político, después va a reclamar el poder, o perdón, la burguesía que tenía el poder económico, después va a reclamar el poder político. Y con todos estos acontecimientos, ya la iglesia por un lado, la burguesía por otro lado, y los problemas internos también entre la nobleza, ¿sí? El poder político de los reyes va a ir en decadencia, ¿no? Hasta llegar a la máxima expresión de la pérdida del poder de los reyes absolutistas, ya como ha sido la Revolución Francesa, ¿no? Que es un tema que vamos a ver más adelante. Por otro lado, la economía, como decía su compañera César Daniela, sí, la economía más que todo va a ser agraria, ¿no? La agricultura va a ser la actividad económica más importante, ¿sí? Y una organización social basada en relaciones de dependencia, de poder entre las personas, ¿no? De una clase a otra, dependencia. ¿Por qué dependencia? Porque obviamente del rey van a depender los señores feudales, de los señores feudales o la nobleza van a depender también quienes, los siervos, ¿no? Y todos van a depender de la iglesia, ¿no? Porque no se olviden que la influencia cristiana va a ser grande, ¿no? La influencia del cristianismo se va a expandir, pero abrumadoramente, ¿no? En Europa también convirtiéndose en, ¿qué? En la religión oficial de ese continente, ¿no?
Y por otro lado, podemos ver debajo del mapa lo que dice, ¿no? Que las luchas entre los herederos de Carlomagno, ¿sí? Los ataques de los musulmanes, ¿sí? Que van a venir desde el oriente, ¿ya? Y una nueva oleada de pueblos invasores van a crear inseguridad. Los musulmanes que van a venir desde el oriente, ya herederos de la cultura persa, ¿sí? Los otomanos, entre otros, ¿sí? Van a tener la intención de conquistar Europa, ¿no? Similar a los persas con los griegos, ¿no? Similar a los romanos con los de Cartago, ¿no? Imagínense, una guerra histórica que ya con sucesiones de culturas inclusive, ya van a seguir con las mismas consignas, ¿no? Conquistar Europa. Entonces los musulmanes también van a convertirse en una amenaza también para los reinos europeos. Y esto va a crecer y se va a expresar a su máxima potencia, digámoslo así, en las cruzadas, que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Continuamos. A ver, vamos a continuar. Vamos a hablar de las clases sociales, ¿sí? Un poquito, ¿sí? De la monarquía, ¿no? La monarquía feudal, ¿sí? La Europa feudal estaba, bueno, dividida, ¿no? En numerosos reinos, ¿no? Y estos reinos también se van a constituir en estados independientes, ¿no? Y a la cabeza, ¿quién estaba? El rey, la monarquía, el rey y la familia real, ¿no? No olvidemos que es una sociedad bastante machista, ¿no? El rol de la mujer no va a ser muy trascendental, ¿sí? Pero el poder del rey, ¿sí? Y obviamente de los varones, más que todo, como podemos ver en esa imagen, en ese dibujo, ya son varones, ¿no? No se ve la presencia de ninguna dama, ¿no? Ahora, los reyes van a dirigir al ejército, ¿sí? Porque obviamente tener un ejército bien formado va a ser importante en todo tiempo de la historia, desde la edad antigua hasta nuestro tiempo, ¿sí? Para cualquier país, ¿sí? Entonces el rey va a dirigir al ejército, ¿sí? Y por otro lado también el rey va a legislar y va a juzgar, pero en asuntos civiles, en asuntos penales. No se va a meter el rey para nada a asuntos religiosos, porque la iglesia va a tener su propio tribunal de justicia, ¿no? Su propio tribunal de justicia, ¿sí? Que se va a llamar el Tribunal del Santo Oficio o la famosa Inquisición, ¿sí? Entonces el rey va a juzgar y va a legislar en asuntos más que todos civiles y también económicos, ¿no? Porque también va a trazar normas Profe, en ese aspecto. Dime, te escucho. Dime. esa Inquisición era la Santa Inquisición, ¿verdad? Claro, sí, la Santa Inquisición, que también se llamó el Tribunal del Santo Oficio, donde la Iglesia Católica va a sancionar, independientemente del poder del rey, la Iglesia Católica va a sancionar a todos aquellos que eran considerados herejes, a todos aquellos que van a cuestionar la fe, que van a cuestionar a la Iglesia, ¿no? Aquellos que creían tener visiones, ¿no? Con Dios, ahí está Juana de Arco, ¿no? Les contaba la anterior, ¿no? Que va a ser condenada a morir en la hoguera, quemada viva, porque ella tenía visiones con Dios, ¿no? Y Dios, con Jesucristo, mejor dicho, y Jesucristo le había ordenado que ella tenía que dirigir al ejército francés, ¿no? Y al final muere quemada, ¿no? Condenada por la Santa Inquisición. Y ante las determinaciones de la Santa Inquisición, el rey no podía decir nada, pues, no podía objetar, ¿no? ¿Por qué? Ya se decía, ¿no? El poder de la iglesia era muy grande, ¿sí? Entonces, se consideraba al rey y a la monarquía que su poder procedía de Dios, pero repito, solo para asuntos terrenales, asuntos espirituales, asuntos celestiales. El Papa le decía al rey un ratito, yo estoy más cerca de Dios, un ratito, Dios, abocate a lo de la tierra nomás, así más o menos, ¿no? Pero el Papa también reconocía de que la procedencia de la monarquía era, pues, digamos, un designio de Dios, ¿no? Y que esa familia debería gobernar, ¿no? Por otro lado, la monarquía, el rey, a la cabeza específicamente, sí se va a ayudar ya por un consejo, ¿no? Que va a tener la curia regia, ¿no? Una asamblea de nobles eclesiásticos que le van a aconsejar al rey. Y es lo que vemos ahí, fíjense, ¿no? En la imagen, ahí está el rey sentado en su trono, fíjense, está craneando, ¿no? Debe tener algún problema, el rey está pensando cómo solucionamos. Y ahí está, miren, los altos clérigos, ¿no? Los obispos. Claro, el Papa no puede estar constantemente, ¿no? Pero sí estaban los obispos, los arzobispos y la nobleza. Y no se olviden, ¿quiénes eran los nobles? ¿De dónde procedían los nobles? Les he dicho también más antes, ¿de dónde procedían? Los sacerdotes. No, ellos eran la parte clerical, aparte, pero también van a ser considerados, ¿no? Como nobles, pero religiosos. Pero los nobles civiles,
Estos que están a la derecha en la imagen, ¿de dónde procedían? A ver. Profe, no era la familia del rey. Eso, la familia del rey, de Del la rey. reina, ¿no? Sus hermanos, sus primos, sus sobrinos al segundo, tercer, cuarto, quinto grado, ya eran considerados la nobleza. A ver, ¿quién participó? Apellido de la señorita y del Tamayo. joven, ¿no? Tamayo, ya, y la señorita Gisbert. Pérez. Pérez, ya, bien. Profe, bien. ¿puedo aportar algo de la Santa Inquisición, profe? Claro, dale. Te escuchamos, Eh, dale. Una simple acusación de brujería, pacto demoniático, alquimia, homosexualidad, paganismo o herejía eran suficientes para motivar una investigación. Exacto, imagínense. O sea, ellos estaban pues pendientes de todo eso, ¿no? Sí. Pero muchas veces estos mismos, digamos, estos mismos aspectos en los cuales ellos sancionaban, ¿ya? Esos problemas también había en el interior de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en el interior de la iglesia también va a haber homosexuales, por ejemplo, ¿no? Va a haber, pero va a ser una realidad que ellos no van a querer aceptar, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero bueno, vamos a ir hablando después, más adelante, al tema de la Santa Inquisición y voy a mostrar, ¿no? Sus métodos de Profe. tortura inhumanos que tienen. Dime, te escucho. Es una pregunta. ¿La monarquía feudal era como una monarquía autoritaria o eso es diferente? Claro, no, era autoritaria, era absolutista. ¿Por qué autoritaria? Porque eran la autoridad máxima. Y lo que ellos decían se tenía que cumplir para el pueblo, ¿te das cuenta? ¿Y por qué absolutista? Porque tenían el poder absoluto en asuntos políticos, económicos y sociales, a excepción, nunca se olviden, de los asuntos eclesiásticos de la religión, porque ahí estaba la iglesia católica, ¿ya? Entonces, totalitario, absolutista, en sí podrían ser sinónimos, digamos, ¿no? Sinónimos, pero ambos son válidos ya para poder entender los poderes que tenía el rey, ¿no? El rey o la familia del rey, ¿ya? Bien, continuamos. Ahora vamos a ver a los feudos. ¿Qué eran los feudos? Los señoríos. Pues les decía que hay más imagen, ¿no? Más bonito está para que podamos comprender mejor, ¿sí? ¿Qué eran los feudos? Eran grandes territorios pertenecientes al rey, ¿no? Pero el rey, al ser el dueño y señor de todas las tierras, no va a poder administrar solo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a conceder ¿a quién? A la nobleza y también al clero, ¿no? A cambio de sus servicios, sobre todo de prometerle lealtad al rey en casos de guerra, a cambio de obviamente pagar impuestos, ¿sí? Impuestos. Entonces constaban de reserva señorial y mansos, que vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Qué era la reserva señorial? Era el territorio explotado por el señor, ¿no? Explotado en términos agrarios. O sea, ¿quiénes van a trabajar en esas reservas señoriales? ¿Ya? En los terrenos donde obviamente van a estar bajo el control del señor feudal y después bajo su propiedad, sí, van a estar los siervos, los campesinos, ¿no? Y miren, en esta imagen, fíjense, miren, en esta imagen que está muy interesante, fíjense. Aquí está, ¿no? El castillo señorial, que siempre estaba ubicado en una parte más alta que la aldea, porque esta es la aldea, ¿no? Esta es la aldea. ¿Sí? Donde van a vivir los siervos, los campesinos, es decir, todos los que van a depender del señor feudal. Entonces van a ver los campesinos, los siervos, los vasallos, van a verlo al señor feudal como un protector, como un padre, ¿sí? Pero a los alrededores de esta aldea habían grandes extensiones de tierra, pues, ¿ya? Que eran destinados a la actividad agrícola, donde trabajaban los siervos, los campesinos. ¿Ya? Eran las tierras del señor feudal. ¿Y qué eran los mansos? Pequeñas parcelas otorgadas o arrendadas a los campesinos. Pequeños terrenos ya que se les va a dar para que produzcan para su propia alimentación, como una especie de paga que les daba el señor feudal a sus sirvientes. ¿Sí? Ahora, los señoríos eran autosuficientes, ¿por qué? Porque obviamente van a producir para su propia alimentación, es decir, lo que producían los siervos va a servir tanto para la alimentación de la familia señorial, ¿sí? Y también para la alimentación de quienes, de los mismos campesinos, ¿no? Para alimentar a las aldeas. Por eso eran autosuficientes, ¿no? Se van a realizar tareas agrarias y se van a comenzar a fabricar, es decir, que en estas aldeas
se van a comenzar ya a establecer pequeños talleres, pequeñas fábricas, ¿sí? Muchos de ellos, ¿para qué? Para poder satisfacer las necesidades de la aldea, por ejemplo, de ropa, ¿no? Confección de ropa, de zapatos, inclusive va a haber, ¿sí? Algunos talleres, pequeñas fábricas también que van a comenzar a darle un valor agregado a lo que producían. Ejemplo, si producían, por ejemplo, tomate, ¿sí? Entonces podrían volver salsa de tomate, ¿no? O si producían fruta, mermelada, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas familias emprendedoras, en otras palabras, que no eran todos, ¿sí? De 10 campesinos habrá sido una, o de 20 habrá sido una, ¿no? Una familia de siervos que se anima a emprender, que se anima a qué, a tener un taller, una fábrica. Estos van a comenzar luego a ser los grandes burgueses. ¿Por qué? Porque en base a estas actividades ya de fabricar ropa, zapatos, ¿no? O alimentos, ¿sí? Alimentos ya transformados, como es el caso de la fruta mermelada, ¿no? Con el ejemplo que les daba, ¿ya? Entonces van a comenzar a comercializar todo eso, ¿sí? Y van a comenzar a acumular poder económico. Y a la larga, ¿sí? Después de más de 100 años, la burguesía se va a volver pues, en una clase muy poderosa económicamente. Aquí estamos viendo los orígenes, los inicios de una clase emergente denominada la burguesía. No se olviden, ¿no? ¿Dónde van a nacer? En las aldeas. En las aldeas. ¿Ya? Ahora, si vemos las clases sociales, la sociedad feudal estaba compuesta por nobleza, clero y trabajadores. Pero lo importante, la sociedad se divide en estamentos, ¿no? Nobleza, clero y trabajadores, ¿ya? Pero importante esto, ¿no? A los que se pertenecía desde el nacimiento, excepto el clero. Es decir, si un niño nacía en la nobleza, bueno, pues se iba a quedar en esa clase, digamos, ¿no? ¿Sí? No puede ser un niño que ha nacido entre los campesinos que directamente pase a la nobleza, difícilmente, no se podía. Entonces, más que todo, eran relaciones consanguíneas, ¿se dan cuenta? ¿Ya? ¿Por qué dice excepto el clero? Porque obviamente para ser del clero no tienes que nacer en la iglesia, ¿no? Para ser del clero tenías que cumplir otro tipo de requisitos, como por ejemplo, proceder de una familia reconocida, ya en el nivel de la nobleza, ¿sí? Hijos de los nobles que decidían ser curas o sacerdotes o monjas, por ejemplo, ya, y que obviamente tenías que también demostrarle a la iglesia ya una fidelidad a Dios, una fidelidad al Papa y todo aquello, ¿no? Entonces, pero para pertenecer al clero no era obligatorio, ¿no? Que desde el nacimiento hayas pertenecido a la nobleza o a los trabajadores. Algunos siervos, algunos campesinos, van a tener también la oportunidad de formar parte del clero, ¿sí? Pero de algunas órdenes religiosas católicas que no van a ser tan discriminadoras, como por ejemplo los franciscanos, ¿no? Los franciscanos, los jesuitas, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran las relaciones de dependencia? Primero, unas relaciones de dependencia feudo-vasalláticas, ¿no? O de vasallaje. Entre el señor feudal, ya, obviamente los señores feudales eran el rey, o los nobles, inclusive los curas, ya, con el vasallo. Y el vasallo podía ser el campesino, el siervo, ¿no? Y eran pactos de alianza militar, lo que les decía hace rato, ¿no? En caso de guerra, el Papa llama a la guerra, ¿sí? A los reyes, ya los reyes acuden al llamado del Papa, pero los reyes también tienen que llamar a quienes, a sus nobles, y los nobles llaman a los siervos, y así en cadena, ¿no? Y todos van a la guerra, ¿se dan cuenta? Entonces, esa era la alianza, la alianza militar, esa especie de pacto, de protección. Y a cambio había concesiones económicas, ¿no? Concesiones económicas en el sentido, por ejemplo, de que el rey ya podía darles títulos de propiedad a los nobles, ¿no? Que prácticamente eran los dueños, ¿no? ¿Sí? Y los señores feudales, que también eran nobles, podían también darles ya títulos o tierras con título a sus siervos, a los siervos más fieles, a los más valientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la relación, ¿no? Del vasallaje en estas relaciones de dependencia. Y el acto de vasallaje, como podemos ver aquí en la imagen, fíjense, ¿ya? Era una ceremonia, ¿no? Una ceremonia donde el vasallo se arrodillaba, ¿no? Se arrodillaba reconociendo qué cosa, la investidura de su señor feudal. Y en muchos casos, para nombrar los caballeros inclusive, ¿qué utilizaban los señores feudales? ¿Alguien ha visto en alguna película?
Porque aquí no se ve nada, ¿no? Con su mano nomás está, y aquí también una parte importante, ¿no? Una ceremonia importante. Pero en otros casos quizá una espada, ¿no? Alguien ha venido de una espada, que se colocaba en la cabeza del siervo, del vasallo, y se le daba un nuevo estatus, ¿no? Esto era más que todo cuando volvían, por ejemplo, de la guerra ya con triunfo, ¿no? Ah, sí, se conocía, ¿no? O cuando iban a ir a la guerra a la cabeza, por ejemplo, como líderes, ¿no? A la cabeza de un contingente de soldados, también se dan cuenta. Entonces, estos actos se repetían muchas veces, ¿no? Entre los siervos y los señores feudales. Ahora, había otra relación de dependencia, ¿no? Que era la de servidumbre, entre los campesinos o siervos y los señores, ¿no? Donde los campesinos o siervos van a trabajar la tierra para el señor feudal a cambio de su protección. Por eso les decía, en las aldeas ya se lo veía al señor feudal como el padre, el protector, ¿no? Aquel que podía ayudar en problemas. Muchas veces el señor feudal actuaba en Chile de autoridad jurídica, digamos, ¿no? En el sentido de dar solución a algo, de algún conflicto entre familias de aldeanos, por ejemplo, ¿no? De campesinos, se dan cuenta, ¿sí? Entonces lo veían así al señor feudal. Pero mucho dependía la forma de ser del señor feudal, porque si el señor feudal no aceptaba, por ejemplo, relaciones horizontales con sus súbditos, entonces no, la cosa era muy fría. Pero muchos de estos señores feudales sí eran muy carismáticos, ¿no? Con los siervos y con los campesinos, entonces por lo tanto eran muy queridos, ¿no? Entonces para eso también dependía mucho que estas relaciones puedan tener éxito o no. Por otro lado, la nobleza, fíjense, la nobleza, ¿sí? Una alta nobleza, ¿sí? Que van a ser vasallos directos del rey, pero familiares del rey, familiares, no son campesinos por si acaso, sino son familia de la monarquía, ¿sí? Familia de la monarquía, ¿ya? Y van a tener algunos rangos sociales, ¿no? Como duques, condes, marqueses y barones. Y una baja nobleza, caballeros y personas que podían mantener un caballo y armamento de guerra. Porque tener un caballo, ¿sí? En esa época era como tener un tanque, más o menos, para que me puedan entender, ¿no? Porque la caballería, tanto en la edad antigua, en la edad media y hasta la edad moderna, ¿sí? Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, para que me entiendan, la caballería va a ser, pues, el arma de las fuerzas, a ver, el arma del ejército, para que me entiendan, ya hablando en términos militares, ¿sí? Que obviamente avasallaba contra los enemigos, porque los caballos eran conocidos como tanques, como les decía, ¿no? Y imagínate, enfrentarte a un caballo y su jinete, era fatal, ¿no? Era fatal. Entonces, aquel reino, aquel país que tenía caballería, era muy respetado, ¿no? Y los romanos han expandido también su territorio gracias a su infantería y gracias a su caballería, ¿no? Entonces, esa tradición se va a mantener en el tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, tener un caballo era un privilegio, ¿no? Un caballo, ¿sí? Porque el caballito, a ver, no solamente va a ser tomado en cuenta como, digamos, una herramienta de trabajo, que también podía cumplir esa función, sino más que todo era como una herramienta de transporte en primera instancia y también de guerra, ¿no? Entonces, aquellos que podían tener un caballo con autorización de momento de guerra eran considerados caballeros, y eran aquellos que se les daba en ese acto de vasallaje que vemos aquí arriba, ya con una espada, ¿no? Se los nombraba caballeros. ¿Al servicio de quién? Del señor feudal y también del rey, ¿no? Esa era la condición, ¿no? Ahora miren en cuanto a la vestimenta, ¿no? Bueno, la vida de los varones nobles giraba en torno a la actividad militar, ¿sí? A la actividad militar. Y las damas nobles debían obediencia al marido, ¿no? En una sociedad muy machista, pero más que todo se van a dedicar las mujeres a criar a los hijos, ¿no? A dirigir a los sirvientes, al interior de los castillos señoriales. Ahora, si vemos la vestimenta, miren, era muy característica la vestimenta, ¿no? De los nobles, ya que a la vez también eran señores feudales, porque van a vestir unas túnicas de telas finas, ¿sí? Una sobretúnica, un cinturón, un manto posado de piel y calzados cerrados, fíjense, ¿no? O sea, los podía distinguir, ¿no? En cualquier aldea, ¿sí? O en las ciudades más grandes se les podía distinguir a los nobles, ¿no? Realmente por las joyas que vestían, ¿no? Que eran muy importantes. Ahora, si vemos, ahora, miren, vamos a seguir. Miren, esto es lo que tenemos. ¿Cómo era un castillo señorial? Miren. Los nobles residían en castillos situados en el centro de feudo sobre un lugar más elevado, ¿no? Más arriba.
¿sí? Como una lomita, como se mostraba. Ahora, miren cómo era un castillo señorial. Obviamente el castillo del rey era más grande, ¿no? Más equipado. Pero el castillo señorial no era nada, digamos, nada menospreciable, ¿no? Miren, ¿por qué? Primero, porque si comparamos los números, por ejemplo, miren, esta presentación es muy bonita por eso, ya están conformados por el adarve, por ejemplo, que era la especie de donde hacían guardia los soldados, ¿sí? Ya hacían guardia, ¿no? Una guardia, ¿se dan cuenta? Ya, la barbacana, ¿sí? Fíjense en esta parte, ¿ya? El foso, característico, ¿no? El foso de agua, ¿sí? Que va a bordear el castillo, ¿sí? El castillo. Esto era principalmente ante posibles invasiones, ¿no? Ante posibles rebeliones de los campesinos, que obviamente no era tan frecuente, pero más que todo ante posibles invasiones de pueblos bárbaros que continúan acechando, digamos, ¿no? A los reinos europeos, ¿sí? Y entre otras partes, miren aquí, por ejemplo, miren, en la torre del homenaje, ¿no? Con varias plantas, ¿no? Donde están desde los almacenes, la parte del fusilato, donde se guardaban, por ejemplo, el fusilato le digo, ¿no? Para este tiempo, ya, pero donde se guardaban las armas, por ejemplo, ¿no? Arsenal también creo que se denomina, ¿no? El puente levadizo, miren, ¿no? Y al interior, miren, almacenes, talleres, ¿no? Un establo, ¿sí? Entonces, hasta inclusive un pozo, fíjense, ¿no? Ahora, aquí adentro también había sirvientes, pues, que provenían de la aldea, más que todo eran mujeres, ¿no? Que le ayudaban a la esposa del señor feudal, ¿para qué? Para labores de casa, ¿no? Labores de casa, cocina y tantas otras cosas, ¿no? Pero eso más o menos era la estructura del castillo medieval, un castillo señorial, ¿ya? Ahora miren el clero. Vamos a hablar de otra clase importante, ¿no? El clero. El alto clero conformado por el papa, obispos, abades y abadesas, ¿no? Que eran las monjas con alto rango. Y el bajo clero, sacerdotes, monjes y monjas, y también los monjes franciscanos, ¿no? Los monjes. ¿Alguien ha visto la película Robin Hood? ¿Han logrado ver? A ver, ¿alguien? ¿Alguien la vio o no la vio? ¿O nadie vio? A ver. Creo que nadie, ¿no? La animada. ¿Has visto? Hola, hola. Sí, profe, pero la animada. Ah, la animada, ya, no hay problema. Lo has debido ver, ahí había un monje franciscano bien gracioso, ¿no? Bien gracioso, que se va a unir a la ideología de Robin Hood, ¿no? Es bien interesante, porque, a ver, pues, a ver, escúchame, a nivel de la Iglesia Católica, no va a ser una sola, bueno, una sola es la Iglesia, pero las órdenes no van a ser iguales, a eso me refiero, sino que va a haber franciscanos, va a haber jesuitas, va a haber agustinos, diferentes órdenes, ¿no? Como en la actualidad, ¿no? En la actualidad hay franciscanos también, hay jesuitas, hay salesianos, hay de todo, ¿no ve? Igual las monjas, ¿no ve? De toda orden religiosa, católica, pero cristiana, ¿no ve? Entonces, pues eso sí se diferenciaba, pero obviamente en cuanto a los grupos más grandes estaban el alto clero, el bajo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la iglesia? ¿Sí? Primero, una sociedad europea muy religiosa, muy cristiana, lo que le va a dar mucho poder a la iglesia católica. ¿Sí? Ahora, no solamente la iglesia católica en ese tiempo va a estar destinada a qué? A predicar la doctrina de Cristo, sino que van a ir dejando de lado esta labor principal con la cual había nacido la doctrina de Cristo y se van a abocar más que todo a la parte de la política, ¿sí? Porque al aconsejar al rey, ellos también eran parte, ¿no? Del poder político. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En la parte económica, no van a pagar impuestos y van a ser dueños de grandes tierras y también van a recibir donaciones de la nobleza, ¿no? Y aquí va a surgir, por ejemplo, una figura que va a ser muy criticada posteriormente por los protestantes, ya lo que eran las indulgencias, por ejemplo. ¿Qué eran las indulgencias? Era, por ejemplo, aquel noble, aquel campesino o la misma monarquía, digamos, algún miembro de la monarquía que quiera, digamos, arrepentir de sus pecados, no era suficiente, tenía que pagar por el perdón, ¿no? Y pagaban a la iglesia por el perdón de sus pecados. Inclusive esto ha llegado a extremos, ¿no? Digamos, había una familia noble que tenía capacidad económica, entonces, ¿qué hacía? Ya, pagaba para todo el año, ¿no? Para sus pecados de todo el año le daban a la iglesia, ¿no? Un montón de dinero, obviamente grande, ya, para los pecados de todo el año, imagínense. Entonces, eso no era correcto, ¿se dan cuenta? Entonces, este tipo de donaciones, ya, consideradas donaciones para las indulgencias, era el pago por el perdón.
Entonces, el clero era una sociedad feudal o medieval, mejor dicho, muy privilegiada. Por otro lado, ya a nivel de la sociedad, ya van a controlar el comportamiento de las personas, ¿no? Y el cumplimiento de las obligaciones religiosas. Y ahí lo que hablábamos hace rato, ¿no? Si alguien no estaba cumpliendo, no, venga, ¿por qué andas excomulgando, no? ¿Por qué no estás yendo a misa? ¿Por qué has cuestionado al sacerdote del discurso que ha dado, ¿no? O del sermón que ha dado? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ya te cuestionaban nomás. Y si vos te revelabas más, no, Tribunal del Santo Oficio, ya, directamente, ya. No te quitaban la vida directamente, daban unos castigos inhumanos, ¿no? Les voy a mostrar más adelante unas imágenes, los instrumentos que tenían ellos para poder escarmentar a la gente, ¿no? Y muchos de ellos morían, ya no salían vivos, ¿se dan cuenta? Ahora, en la parte cultural, bueno, estaban a cargo de la educación, ¿sí? Una educación clasista, obviamente, porque los que tenían más derecho a estudiar, a aprender, eran pues los hijos de los nobles, de la monarquía, ¿no? Los siervos, no tanto, aunque después sí va a haber algunas órdenes como los franciscanos, los jesuitas, que sí también van a van a dar una apertura, sí, a la educación, también a esas clases, digamos, bajas, ¿no? La clase sierva, la clase ¿no? Ahora miren, en cuanto a la vestimenta, se los distinguía también, ¿no? Capucha, túnica, escapulario, ¿sí? Pero fíjense, era muy diferente la vestimenta de los monjes a la vestimenta, por ejemplo, de quién. Obviamente de los nobles, pero miren, a la vestimenta de los obispos, ¿no? Muy diferente, ¿no? Muy diferente. ¿Ya? Entonces también por eso también se los podía distinguir, ¿ya? Y bien, miren el clero. El clero también tenía sus posesiones, que han dicho, tenía grandes extensiones de tierra. Miren, este era más un monasterio, ¿no? ¿Sí? Estaban en el campo, fuera de las ciudades, pero miren las detalles que tenían desde las iglesias, cocina, pozos, celdas de los monjes. En estas celdas de los monjes, por ejemplo, se encerraban los monjes por días cuando habían cometido pecados y se azotaban ellos mismos, ¿no? Se azotaban en la espalda, una especie de penitencia, por ejemplo, ¿no? Pero miren, ¿no? El refectorio, la casa capitular, ¿sí? A los bordes, miren, instalaciones donde habían talleres artesanales, también tenían sus huertos, pero alrededor de este monasterio tenían pues grandes tierras, donde también tenían siervos trabajando para ellos, ¿no? Bien, ya es hora, ya es 10:26. Ya, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver a los campesinos después. Ya nos falta poquito. Miren, la aldea, les vamos a con mayor detalle. Ya lo hace rato. Ya nos falta poco. ¿Ya? Entonces, hasta aquí va a ser el examen, queridos muchachos. Hasta aquí va a ser el examen. ¿Ya? Voy a dejarle de grabar. ¿Sí? Detengo la grabación. Y bueno, el examen va a ser un formulario también, así como lo hemos realizado.